Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas tardes a la gente que se va a sumar desde Colombia, que son un par de horas más temprano. ¿Y por qué digo desde Colombia? Porque hoy vamos a hacer encuentros con amigos, que estuvimos haciendo varios hace 2 meses. Y bueno, el mes pasado hubo una especie de descanso, pero yo retomo porque me encanta invitar amigos a conversar conmigo aquí, gente que, como les digo, que para mí es inspiradora, que por algún motivo resonamos y bueno, me parece interesante presentar a la comunidad que me sigue a mí, estas personas, estos amigos. Entonces, bueno, hoy vamos a invitar a Camila. Voy a ver si Cami está ya por acá, para ver si la puedo invitar a entrar. Ahí está. Bueno, bueno, empezamos. Ahí Hola, va. Hola Cami, ¿cómo va? muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo Bueno, estás? bienvenida. Estaba contando un poquito que estás en Colombia y que hoy vas a ser la invitada de este encuentro con amigos, que cada tanto invito a gente que me resulta inspiradora. Nosotros nos conocimos hace poco a través de acá, de las redes, del Instagram, y cada tanto charlamos un poco así por chat, así que bueno, hemos hecho buenas migas y habíamos quedado en hacer hoy un live para compartir un poco alguna temática que viene eh, sonándonos en la vuelta, ¿no? Que viene como siendo un tema de atención, no sé, para compartir, para tener algún punto de vista siempre personal. Cada persona lo puede ver, resonar o no, pero bueno, este, hoy vamos a decir lo que, como lo estamos observando nosotras y bueno, el tema que le habíamos puesto es, hay una crisis en la espiritualidad, así que bueno, te dejo la palabra, a ver si querés presentarte, si querés empezar a comentar algo. Bueno, a mí te me quedaste congelada, no sé si estás... Ah, me pedís otra vez entrar, ahí va. A ver, ahí va. Ah, No sé qué pasó, pero me sacó. Entonces, bueno, casi que no vuelvo a entrar. No me dejaba, yo le daba a hundir y no. Le daba a entrar y no me pasaba nada. Ok, bueno, por seguimos. aquí, por aquí de vuelta. Entonces, sí, hemos hecho como, para mí, este live se dio porque lo que hicimos fue precisamente como sintonizar en la manera de ver muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y pues me parece muy interesante que pues se nos haya dado como este tema en este momento. No sé si me pones al tanto de lo que estabas diciendo, porque entre lo que yo estaba tratando de entrar, como que estaba parado en lo último que hablamos, como que se Ah, había no, quedado yo solo dije congelado. si que te pasaba la palabra, si tenías ganas como de presentarte o si ya querías empezar a compartir un poco sobre este tema, como que pensás. En realidad es un disparador, es para reflexionar y pensar cosas y sentir cosas juntos, no es ninguna explicación de nada y es solamente un punto de vista, ¿no? Aclaraba eso nomás. Ah, bueno, interesante. Porque yo puedo opinar como de este tema y porque me gusta, pues porque a eso me dedico. Soy activadora de conciencia, entonces lo que hago es precisamente entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué. O sea, es como la mezcla entre esa visión, para mí ha sido como el camino de mi vida, es desmitificar esa visión que se tiene de lo espiritual, mezclándolo como en la práctica, como desde la ciencia, desde la física, desde lo cotidiano, desde lo corpóreo. Entonces, y a eso es para mí
como mi camino de vida. Yo no soy capaz como de digerir la fe por allá ciega, como muy gnóstica, como que eso no me da. Eh, pero he estado como en la búsqueda de entender los dos lados, entonces me meto por el lado de la física cuántica y entonces eso cómo explica lo que pasa y lo que me pasa y lo que tengo que entender o lo que aprendo en los cursos, eh, precisamente para ponerlo en práctica en mi vida y eso es lo que hago con las personas con las que comparto lo que hago. Entonces, me encanta este tema, también me encanta un poquito la polémica. Y como precisamente lo que decía, esto no se trata de que lo que digamos aquí es la última palabra y esto es pues como la ciencia, ¿no? Para mí es esa conversación que se va a dar de una manera abierta para que otros compartan también lo que piensan al respecto eh, sobre, sobre lo que pensamos y opinamos de lo que está pasando en este momento, que hay como un boom en el medio espiritual, digámosle medio. Es que yo tengo esas cosas, me gusta quitarle como el cliché que le dan las personas a las palabras, entonces prefiero utilizarlas como entre comillas. Y a veces me gusta ponerle como ciertos adjetivos que no lo tienen, porque es como que hace parte de lo que está pasando en este momento y la espiritualidad se está volviendo como un medio para, como este medio en el que estamos hablando, como un medio de comunicación, como un medio para aparecer, como para afuera, como lo que te contaba en estos días o lo que hablamos en estos días, que me parece que es como que se quedó en la forma y se le perdió realmente el fondo. Entonces ya no tengo el ego de 3D que la gente dice, sino que yo soy ya espiritual. Simplemente le pusieron una etiqueta diferente a una manera de vivir porque cambiaron la forma, las formas, cambiaron como los ritos diarios, entonces ya se alimentan no sé cómo, y entonces ya meditan y hacen rituales y van a ceremonias, pero realmente, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es como, de verdad, lo que tiene que ver con el espíritu. O sea, ¿y el espíritu dónde estaba adentro? Entonces, ¿qué hago yo con todas esas formas que me encontré? Entonces siento que eso es como lo que se ha venido desdibujando un poquito. La gente ha adquirido una manera de conversar para mí, o sea, es como, no sé, lo que yo he visto, es como que la gente ha adquirido unas palabras que se volvieron parte, para mí, lo que yo digo siempre, parte del paisaje. Se repiten y sí, y es que somos y tan, pero de ahí para adentro, ¿de verdad qué estás haciendo? Entonces, en estos días con una paciente, está en un proceso súper lindo, pero estaba demasiado cansada, ya no podía más del cansancio, no quería salir de la casa y tenía clase de yoga, pero es que es por mi bienestar, o sea, está por encima el yoga que tu descanso, hasta donde ha llegado lo que se terminó volviendo programación, entonces saltamos de un lado para otro, para mí es eso, no sé si quieres agregar tu punto de Sí, vista al sí, respecto y ahí vamos. todo lo que decís, parte, mirá, yo también me había armado mi lista y mis temas porque hace mucho, realmente mucho que tengo ganas de hacer este live con esta temática y como que vengo estudiando, bueno, vos estás en mi canal, gracias por participar, estar en el canal, y yo lo que lamento del canal de acá de Instagram es que no hay interacción, solamente puedo como poner cosas en un chat, perdón, no es ni un chat, como en un, no sé qué es, o sea, yo escribo, pero no tengo como un feedback, pero bueno, vengo diciendo hace tiempo que quiero compartir porque es como que estoy haciendo un estudio de observación de lo que puede ser el ambiente de las terapias, de los talleres y de las cosas que venía ofreciendo yo estos años también, que nunca le he llamado espiritual a lo que ofrezco, siempre lo he llamado más bien caminos de conciencia, de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque para mí
como lo siento yo, todos tenemos cuerpo, digamos mente y espíritu si querés, para decirlo así, la Trinidad esta que nos conforta, que nos conforma, y es como para mí decir soy o no soy espiritual, es como decir soy o no soy mental o física, o sea, todos tenemos las tres partes, que vos le des más atención o lo entrenes si querés, o le tomes, te tomes un tiempo en tu día o en tu semana para dedicarte a esa parte, o sea parte de tus intereses, es lo que la gente normalmente llama, ¿sos una persona espiritual o no? Ujú. Pero para mí todos somos espirituales y por ahí en las terapias que empecé a aprender, como el masaje Ayurveda o el Reiki, no sé, no lo asocié con ser espiritual, lo asocié con, es una parte nuestra, para mí no tenía más vuelta, ¿no? Es como aprender a cuidar tu cuerpo no sé, qué le viene mejor, qué le viene mejor a la parte del espíritu, o es como parte de nuestra esencia. En ese sentido, para empezar así como de entrada con lo que es el título, ¿no? Crisis en la Ujú. espiritualidad, en realidad para mí viene porque primero, antes que nada, siento que hubo un boom en la pandemia. ¿Y por qué en la pandemia? El otro día noté así como vuelvo a decir, como una reflexión para que todos pensemos o sintamos, no como una definición ni nada. Pero yo digo, puede ser que la pandemia haya empujado, acá lo tengo anotado, a huir un poco a esta como especie de mundo mágico por lo angustiante que fue, porque realmente, si vamos a hablar crudamente, ¿no? Como que fue una situación traumática, fue una situación, como digo yo, prácticamente como estar en una guerra mundial. No estaban así cayendo las bombas, pero estaba todo el mundo súper asustado, encerrado, sin saber si iba a haber suministros de comida, sin saber si ibas a vivir mañana o tus seres queridos. Fue algo muy, muy, muy profundo que pocas personas, en lo que yo escucho en la vuelta, están hablando porque, no sé, es como que hay que seguir, bueno, hay cosas por delante y no se toma Por para ahí, mí mucha conciencia de lo duro que fue pasar ese año o 2 años de una situación que fue como una locura, un caos y muchísima incertidumbre y miedo de cómo iba a terminar eso, ¿no? por ahí hay un dicho que, pues no sé si es, sí, yo creo que en todas partes, que dice que todo el mundo es ateo hasta que le pase algo muy horrible, ¿cierto? Pues yo siempre Bueno, todos los dichos los voy a tergiversar, pero es como la idea, ¿cierto? Es eso, o sea, entonces, pues todo eso tan difícil empezó como para mí a hacernos caer en cuenta de que necesitamos, y sobre todo porque también siento que las redes hicieron que nos uniéramos más en todos los niveles, y empezar como a entender, a encontrarle un sentido a la vida. La vida tiene que ser algo más allá que solamente, pues, satisfacer los sentidos y lo material, que era lo que precisamente se estaba eh, coartando. O sea, ya esa parte estaba perdiendo el sentido y lo único que quedaba era como lo que tiene que ver con los sentidos internos, con el espíritu. Era o me conecto conmigo, con lo que hay aquí adentro, que era lo que estaba saliendo y no nos estábamos dando ni cuenta, y cuánto caos hubo con las personas estando encerradas entre ellas mismas, porque empezaron a conocer partes que no se conocían ni de ellas mismas, o sea, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces eso creo que fue lo que empezó a hacernos caer o llegar como a una necesidad de encontrarle sentido, un sentido más grande que tal vez solamente lo religioso. Porque yo creo que las partes de, en este momento siento que ese estilo de vida espiritual, que sí es como que es denominar algo que pues ya somos, pero creo que es una palabra que se le dio, un nombre que se le, un adjetivo que se le dio a lo que tiene que ver precisamente con la conciencia.
con ese entrar en conciencia, con ese ser más conscientes de lo que somos en todos los niveles y vivir un poquito más como en esa alineación. Entonces yo siento que en ese camino de encontrar eso ha perdido mucho peso lo que tenía que ver con la religión, porque antes se hablaba de espiritualidad y se hablaba de religión. Entonces ya es como un camino diferente, esa espiritualidad es como un camino diferente a la religiosidad, a esa espiritualidad religiosa. Siento que va como, que no es que estén separadas, sino que porque una persona puede estar como en este camino que yo le di, que yo estoy hablando, que me parece que la espiritualidad denomina que está separada de la religiosidad, pero hay personas que pueden estar con las dos, en los dos caminos. Hay personas que no encontraron explicación, que no encontraron conexión en la parte religiosa y están en la parte espiritual. Hay personas que simplemente se metieron en las dos, pero siento que son como unos, que es un camino nuevo que se abrió. Pero me parece que es un camino que se quedó, o sea, hay muchas personas que se quedaron en la parte mental del aspecto espiritual. Entonces, llenémonos de cursos, llenémonos, o sea, démosle like a todos los posts que hablan de espiritualidad, pero de verdad lo estoy realmente integrando, de verdad lo estoy realmente haciendo parte de mi vida, porque puedo estar llena de todos los cursos, llena, y conozco personas, pero muchas de esta forma, que tienen todos los conocimientos posibles al respecto, pero la primera parte de la espiritualidad es conectarme conmigo, con mi espíritu, con mi sentir en mi silencio, o sea, meditar. Y eso no quiere decir que yo sea por allá superior a quién, a nadie. Pero si yo no tengo esa primera parte, conectarme conmigo, entonces, ¿de dónde estoy hablando? De que sí estoy en ese camino de conciencia, que eso debería ser de verdad la espiritualidad, no quedarse en la forma. Por eso es que me parece que este título que le dimos a este live de crisis en la espiritualidad va por este lado, lo siento yo. Como que en ese encuentro nos quedamos dándole un nuevo sentido al ego, pero todavía seguimos patinando en la primera capa. Lo veo yo así. Sí, lo que yo decía de que hubo como en la pandemia un florecimiento, para mí que fue como una búsqueda de sentir un poco mejor ante una situación tan dura, en una búsqueda de también eso, de, entonces si me pongo este cristal o si hago este ritual, voy a estar mejor. Es como, vamos a decir, que empezó como en un grado un poco superficial, como vos estás diciendo, ¿no? También de que no había mucha posibilidad, no sé, de ir a muchos lugares, todo era como, bueno, puedo ver en las redes un video o puedo, que estuvo bueno porque, como dicen, mucha gente despertó a ese aspecto que estábamos diciendo que todos tenemos, pero que por ahí no estaba entrenado, desarrollado o no se conocía porque en tu casa o eran religiosos o no eran nada, era como que no había esa otra opción de que si no fuera dentro de una religión se conociera, ¿no? El alma, los chakras, no sé, porque de golpe empezó a aparecer un montón de gente hablando de astrología, de registros akáshicos, de cosas que antes era un grupo muy pequeño que manejábamos, digamos, esa información, porque por algo nuestra alma había venido a esta vida afín a esa información, nos llamaba mucho la atención, lo que sea, pero de golpe siempre éramos pocos, era como el bicho raro el que había estudiado astrología, el que le gustaba el conocimiento ancestral o lo que sea. Y de golpe ahora era como que todo el mundo decía, no, no, está buenísimo, yo también hago esto, yo también quiero hacer esto. Eh, pero bueno, siento como que para mí la crisis está un poco en que de golpe vi como que había mucho auge en los últimos, digamos, de los últimos 4 años, los primeros 2 años era todo el mundo quería más información o más terapias o más actividades. Y sin embargo, Ujú. últimamente es como si hubiera sido como una desilusión, me sale decirte.
Como si hubiera sido que la gente dice, ay, no, al final ahora ya me saturé o me desilusioné. Entonces, bueno, ahí empezó a aparecer como la cara B de todo este movimiento que fue al principio como de una toma de conciencia para mucha gente y empezó a ser como, uy, no, pero no sé, me desilusioné de tal terapeuta que iba, o como vos decís, fui a un montón de cursos, pero al final no lo puedo bajar al día a día, no lo puedo llevar a la práctica. Es alguna de las cosas que anoté. Mira, ego espiritual, que es lo que vos decías, lo primero que hemos pasado muchos, seguramente es algo que hay que pasar en algún momento para poder darte cuenta y salir de ahí, pero es un paso como bastante común de decir, ay, ahora entiendo cosas, que antes no entendía, entonces ya está, ya llegué, ya entendí todo, no sé, hay momentos en que uno puede pasar por ahí, yo puse también no integrar y no pasarlo al cuerpo, es como que lo que vos dijiste, dejarlo en la mente, o ceder el poder a un gurú, o a una herramienta, o a un ser de luz, no sé, el arcángel tal, o Metatron, o lo que sea, todo lo que yo digo ceder poder no quiere decir que esos seres no existan, no quiere decir que las herramientas no sirvan, o que algunos gurús no sean gente súper alineada y todo bien, pero el tema de ceder el poder es que vos le das, vos no sos nada y lo que es la herramienta. Si te olvidaste un día tu tambor, tu cristal o lo que vos uses, entonces vos ya no podés trabajar o no podés dar sesión o lo que sea, ¿no? Es como esa sesión de poder eh, como algunos de los ítems que yo observé o recuerdo de esta crisis, digamos, que puedo ver a veces que empezó a pasar en esta especie de segunda etapa, ¿no? Para mí fue como la subida de la ola y esta segunda etapa que veo como más de, uy, no, al final, este, o no era tan simple como yo creía, capaz que hay gente que decía, claro, yo creía que con un fin de semana aprender una técnica, ya era una terapeuta holística, o ya soy una canalizadora, o ya soy una persona capaz de sostener una iniciación, o un retiro, o un grupo grande de gente. Y bueno, después sigo con algunas cosas para no hacer la lista larga, pero quiero que vos también me digas cómo lo ves. Sí, súper de acuerdo porque siento que eso sí, eso pasó, pasa y está teniendo unas repercusiones diferentes, porque siento que sí se volvió la moda, de que entonces todos estamos en cursos, porque entonces esto es lo que me va a salvar. De alguna manera era como encontrar esa respuesta a lo que había sido tan difícil y porque además se sentía muy bien en el momento. O sea, se siente, no quiere decir que eso ya no pase, ¿cierto? Cuando uno está en una terapia, se siente lo máximo, cuando uno está en un taller, en un ritual, se siente bonito. Entonces, digamos que muchos se quedaron en ese sentir y por eso repiten y repiten y repiten y repiten. Y eso es lo que también dices, no se baja, o sea, no se integra, se queda en el placer del cuerpo, ¿cierto? En ese que siento rico y entregarle el poder a la herramienta, entregarle el poder al ritual, entregarle el poder a la ayahuasca, entregarle el poder al cristal, al santo, ¿cierto? Es el que me va a hacer, el que me va a solucionar. Y en este momento, y claro, como estamos en el proceso de evolución, todo va aumentando de nivel, entre más energía llega, más nos tenemos que hacer conscientes porque este proceso no se da a través de un cristal, no se va a través de un ritual, no se da a través de una ceremonia ni de una terapia. Todas estas sí son herramientas que me ayudan a mí a traer en conciencia, de ayudarme cuenta. De eso se trata. O sea, pero es que esa es la cosa. Nos quedamos en que ya todo el mundo quiere ser terapeuta y, y no, y cuando empiezan en el proceso, pues se dan cuenta que no es fácil meterse en el camino de terapeuta y vivir como terapeuta, porque eso es una misión que tenemos que integrarlo nosotros primero para poder ponerlo al servicio. Sí, uno al principio, o al principio en muchas personas, yo no fui una de esas,
a mí me metieron de cabeza, no fue voluntad propia realmente. A mí me metieron mis guías, mi ser superior, o sea, me metieron de cabeza en esto, fue sin yo darme ni cuenta, pero porque yo ya tenía mi proceso, que yo ya había empezado a hacer. Entonces, a mí, a través de lo que yo recibo y a través de lo que yo pongo en práctica en mí, se abren los caminos para otras personas. Pero es que es así, o sea, yo nada de lo que yo comparto no lo he integrado y no lo he vivido y no lo he pasado. O sea, yo he vivido creo que todo 10.000 veces. Entonces, precisamente eso es lo que empiezan muchas personas a darse cuenta y sobre todo, digamos que muchos de la nueva generación que está ya en el proceso de volverse profesional y que entonces, claro, como también traen, crecieron con esta nueva o desde la adolescencia o empezaron a recibir mucha más claridad y entraron, crecieron con esta nueva energía, ya vienen muy activados, tienen desde muy pequeñitos ya mucha claridad. Entonces, claro, les resuena un montón todo esto, es la manera en la que ellos quieren ofrecer, pero pues hay muchas cosas que uno tiene que primero integrar y digerir para poder ponerse al servicio y ahí es cuando la cosa se empieza a poner complicada y cuando empiezan como a pasar la crisis. Entonces, sí hay momentos en los que uno tiene que parar de ofrecer porque tiene que integrarse y siento que ahí es cuando se revuelve un poquito el asunto y ahí es donde esa crisis, digo yo también que tiene mucho que ver con que están, claro, la verdad está saliendo a la luz, muchas cosas se están sabiendo que antes no se sabían y que entonces esto existe y esto pasa y digamos que ahí tiene mucho que ver mmm, el haberle perdido también sentido a las cosas en las que uno creía, ¿sí? No sé, los sistemas. Hablemos de todos los sistemas que están saliendo muchas verdades y muchas cosas. Entonces la gente normalmente creía en todos esos sistemas. Ahora ya no se puede creer en todo eso, entonces empezamos a creer más en otras cosas y en la naturaleza de la programación del ADN, que no es la naturaleza del diseño divino del ADN, sino esa programación después que tuvimos y que nos hace un poco ser esos seres que nos condicionamos a lo que nos digan o que sentimos que tenemos que depender de, ¿cierto? Siempre es como que sea lo que Dios quiera, en un momentico, Dios quiere lo que usted quiere. Es como así de sencillo, o sea, ¿quién es Dios? Esencia, ¿sí? Entonces, es la energía de lo que todo está hecho. Entonces, pues ahí empieza, es como, es cambiar la atención y el foco de algo en lo que yo creía a otras cosas o a otros seres o a otros elementales. Entonces otros ya le hacen ritual a la tierra. Sí, perfecto, la tierra y la madre nos sostiene y en este momento realmente necesitamos volver a esa conexión y sentirla en nuestro cuerpo y abrir el cuerpo a eso y a esa sabiduría, pero todo tiene que partir desde como esa alquimia que hacemos del conocimiento y lo volvemos propio, no repitiendo ni siguiendo patrones. Precisamente se trata de reescribir esos patrones. Entonces yo siento que la crisis en la espiritualidad está en esa mezcla de todo lo que estabas diciendo, y sé que hay muchos más, de terminamos repitiendo patrones diferentes, pero repitiéndolos y no integrándolos, no digiriéndolos. En estos días dejaba un video precisamente hablando de eso, de la digestión de todo, de los pensamientos, de la energía, de las emociones. Todo parte de ese plexo solar, es mi identidad energética un poco no, eso es. Pero entonces todo parte de cómo yo puedo ser yo en todo este camino. Y eso es de lo que se habla también, de la verdadera esencia, que creo que es otro de esos términos que se volvió paisaje. La verdadera esencia, el espíritu, ya la palabra de moda es encarnación, sí, sí, se trata de incorporar, volverlo cuerpo, pero ya se volvió también palabra de paisaje, en la que ya lo hacen parte de la palabra de la cotidianidad, como la palabra empoderamiento, que pierde como su real sentido al utilizarlo simplemente porque,
porque sí, aunque, como lo decías ahorita, hace, que tiene que ser parte del proceso. Me parece que todo esto tiene que ser parte del proceso. Si yo no empiezo con ese camino, al menos a encontrar un significado, a cambiar mi identidad, a cambiar mi manera de ver las cosas, a relacionarme conmigo de una manera diferente, pues no empiezo como a, no empiezo a darle otro sentido a mi ser o encontrarlo. A veces primero, es que a veces no, esos son como capas. Entonces tenemos que pasar por esa capa. El punto es que me parece que muchas personas simplemente se quieren quedar ahí. Es muy difícil pasarla, sí, es muy difícil. Y nadie, y no quiere decir que yo ya lo superé, pero uno va superando aspectos. Pero siento que la gran masa se está quedando en la forma, lo que yo te decía, en la forma y no en el fondo. Vamos al fondo. No, que sí, 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 yo medito. Muchas personas me dicen, es que yo medito todos los días y yo no entiendo qué pasa. Bueno, ¿y qué haces cuando meditas? Pongo meditaciones guiadas. Ok, eso no es meditar, eso es hacer una programación en un estado de conciencia en calma, diferente. Eso es conectar con otra cosa, pero eso no es realmente meditar. Meditar es estar en mi silencio y escucharme yo a mí. ¿Qué siento? Entonces, ¿por qué sigo repitiendo lo mismo? ¿Y por qué me pasan estas cosas? Y me llegan unas personas con unas magias negras y con unas cosas que ya se le han hecho limpieza, les he hecho limpieza de todo eso y vuelven y aparecen. Claro, es que si no hace uno el proceso propio, el otro, el terapeuta, me puede sacar todos los chuchos posibles de encima y me puede solucionar la vida de forma energética, pero mi conciencia va a volver, o sea, mi mente, si yo sigo repitiendo los patrones, pues es que esa es la realidad que voy a repetir, o sea, Mirá, es me eso. encanta porque no hemos, al final no hemos pautado mucho, solamente nos sentimos resonantes, pero uno de los puntos que puse acá dice, limpiezas son potentes, pero te volvés a cargar si no ves el patrón mental que te trajo la vibración o el lugar, la persona que te dejó así y volvés ahí. Exactamente lo que estás diciendo vos. Empezando porque es que, por ejemplo, es que es demasiado impresionante. O sea, mira, te puedo poner ejemplos. El, mis limpiezas energéticas tienen, yo las hago solo cuánticamente, porque físicamente o así presencialmente, para mí es una interferencia gigante el campo emocional y mental de la persona. Entonces, de la otra manera, yo puedo entrar y veo un montón de cosas y le entrego un diagnóstico súper claro. Los guías, mis guías, por lo general, no me muestran la persona como tal que le está haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de no generar distorsión entre el uno y el otro, o sea, no generar resentimientos, porque la mente se carga y vuelve y se conecta y vuelve y crea ese lazo a través de los patrones mentales. Entonces, lo que mis guías hacen es mostrarle el patrón interno que creó esa conexión, que creó esa situación, que muy, por lo general, el 100% de las veces, trae procesos de otras vidas, pero ni siquiera tiene que ver solamente con esa persona. Son patrones internos, repetidos, y que en esta encarnación se tiene que repetir de esa manera, precisamente para una, como una oportunidad para trascenderlo. Entonces, se le dice súper claro en el audio, yo dejo unos audios, unos podcasts de 10 minutos aproximadamente, a veces hasta más largos, explicando todo y contando todo. Y las personas, o sea, eso a mí me parece que es súper valioso, que a mí me expliquen qué es lo que está pasando y qué es lo que yo puedo hacer para que esta situación en mi vida deje de pasarme, que yo deje de vivir así de maluco. Y yo no sé si es que lo escuchan a 2X porque lo ven tan largo que me preguntan 20 veces lo que yo ya les dije en el audio. Eso es un desgaste gigante porque tú no quieres poner atención. O sea, yo sé que tiene mucho que ver con que a veces hay una resistencia interna, mental, a lo que está pasando y a verlo, ¿sí? Pero es muy impresionante cómo los procesos nos cuesta verlos,
porque pretendemos que los demás nos resuelvan, porque es más fácil que cambiar el patrón mental, que pasar maluco un Eso. ratico, que dejar de comer pan o que dejar de comer dulces y eso es tan delicioso. O sea, es un ejemplo pendejo, pero Sí, es sí, sí, eso, sí. ¿cierto? Que en un detox, que me tengo que hacer un detox. Ay, y un pancito al día, ¿qué daño me va a hacer? O sea, ¿hasta dónde llega la comodidad mental, cierto? Eso es lo que a mí me parece que es lo que pasa en la crisis de la espiritualidad. ¿Qué es eso? O sea, es esperar que algo me resuelva. Mm. Pero listo, o sea, perfecto, ahí estamos para acompañarlos. Y los acompañamos todas las veces con todo el amor posible. Y se te cuenta. Y de hecho yo soy de las que repito las cosas y yo voy y te digo, yo regaño, pero me río porque lo hago con todo el amor del mundo. Y las personas mis pacientes, ellas por lo general son mujeres, no, y hay hombres también. Pero ellos por lo general saben y se dan cuenta. Y lo mismo me dicen, sí, ya sé lo que me vas a decir, pero otra vez volví a caer. Entonces, Pero desde para para mí mí, ese no es el problema, ¿no? El problema de volver a caer, todos podemos caer en cosas porque no es fácil a exacto. veces. Dejar un patrón, una adicción, una tendencia, la autoindulgencia es muy fuerte cuando decimos eso, ay, pero solo por una vez, o veo una vez más a tal persona que no me hace bien, o tomo una vez más, o como algo que me baja la frecuencia, o después me voy a sentir mal, o me duele la panza, lo que sea, de lo más simple a lo más energético. Pero el tema es, como escuché una vez a Andrea Barnabé que decía, no importa descarriarnos, de caernos del camino, sino que cada vez volver lo antes posible al centro, porque ir yendo, estamos en ese proceso, ¿no? No estamos en la línea recta perfecta, porque bueno, si no seríamos perfectos, que no lo somos. Pero el tema es, cuando te desbandas un poco, darte cuenta. Yo creo que a mí De me eso se encanta el trata. chamanismo, ¿no? Y la parte que escucho mucho y tengo muy en cuenta es el tema del acecho, que es la autoobservación en palabras más Mm. comunes, ¿no? Ujú. Eh, es eso, es autoobservar y no echar las culpas afuera, no ponernos en víctima diciendo que nos sale todo mal y no sabemos por qué, pero no podemos autoobservar nuestras propias conductas de incoherencia o de mantener actividades o vínculos que no los podemos sostener saludablemente, que sabemos que a dónde nos van a llevar. Hay como mucho trabajo. Para mí la espiritualidad sería el trabajo interior, el autoconocimiento. Ujú. Eh, Después uno puede tener niveles, ¿no? Desarrollar las virtudes, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero a veces en vez de sumar tanto, últimamente siento que el trabajo personal es más bien sacar. La otra vez le decía a una persona, es como que uno, como si fueran los que van desterrando los tesoros, los antropólogos que van, antropólogos no, los que encuentran los Arqueólogos. tesoros, sí, abajo de la tierra y de la arena y con unos pincelitos van limpiando, limpiando, limpiando hasta que encuentran lo que estaba. O el famoso tallar al mármol y sacarle lo que sobra para que quede la obra de arte y demás, o pulir el diamante, como también se dice. Entonces no es tanto sumarnos cosas, sino sacarnos cosas de encima, llamarlo trauma, llamarlo conducta, Exacto. limitantes, conductas del patrón del linaje, que estamos compulsivamente repitiendo por identificación con nuestros papás y la familia, y por fidelidad al clan. O sea, hay tantas cosas que en realidad lo que tenemos es más bien que desprendernos y autoobservarnos en qué eso nos está perjudicando, porque también heredamos cosas divinas del clan y hay cosas de la sociedad, que no todo es programación y Matrix, también hay cosas de la sociedad que tienen que ver con la solidaridad y con el disfrute del compartir, ¿no? Eh, pero bueno, estoy muy de acuerdo con vos de que esa posición en donde uno, eh, como terapeuta o como limpiadora, ve que a veces las personas no ponen su parte del trabajo, ¿no? Para mí es un trabajo, como vengo diciendo últimamente, en equipo. Uno lleva una herramienta o un don natural, lo que sea,
y la otra persona tiene que después hacer el trabajito en casa. Si no, llega a la esquina, como decía eso que anoté ahí, llegás a la esquina, volvés a hacer lo mismo, pensar igual negativamente o hablar con esa persona que sabes que no te lleva para pensamientos un poco más de conciencia y demás, y te volvés a cargar, te volvés a estar con esa sensación de que necesitas otra vez una limpieza, y ahí estamos, ¿no? Yo también tenía ganas de hablar un poco de José Luis Párize, que es un mago, un psicoanalista, mago, filósofo argentino, que empecé a estudiar más o menos para 10, 11 años, porque me acuerdo que era como 2014 que me enteré de lo que él compartía y me vi todos sus videos, que son un montón, y a mí me cambió, me enseñó un montón lo que él explica, y tiene que ver con la caída de los paradigmas, ¿no? Él decía que, él no hablaba de la caída de los paradigmas, pero bueno, hablaba de cuáles son los paradigmas que crean nuestra realidad, que sería la ciencia, la economía, la política y la religión. Y entonces él decía que uno a través de eso tiene como su limitación mental, en donde estas cosas no las puedo hacer porque la política me dice que no, o porque mi economía no, o porque la religión no, no, como que son una especie de cuatro paredes en donde nuestra mente Mm. calcula lo que existe o lo que no existe, lo que yo puedo hacer o no, serían como también como creencias limitantes, si querés. O bueno, la realidad es esta, los elefantes no vuelan, el tiempo es lineal, qué sé yo, esas serían paradigmas, ¿no? Y de alguna manera, uno de los paradigmas, que es la religión, creo que está muy relacionado con la espiritualidad, como vos decías, pero en un punto tal en que cuando la espiritualidad se vuelve, como vos decís, más el hábito que, o sea, más la forma que el contenido, me tengo que vestir así, ¿no? Si hago chamanismo me tengo que vestir con cosas rústicas hechas por los indígenas, o andar con la pluma, o con los cristales, o no sé. Yo, por ejemplo, practico chamanismo de una escuela en donde la gente se viste normal también. Es como, a ver, o tengo que tener túnica blanca, o tengo que ser vegetariano, o tengo que, no sé. Ujú, Hay como un montón de cosas que también ya empiezan a limitarte, como si fuera, entonces si no, no perteneces. No hay una ujú. forma única y irrepetible tuya de conectar con la divinidad, con la fuente, con tu propio espíritu, sino que solamente es si haces tal o cual cosa. Y a lo que voy es que dentro de la crisis de la espiritualidad voy a abrir como otra carpeta, otra ventana ahí dentro de lo que estamos desplegando. Para mí hay una crisis como si fuera la espiritualidad barra religión, en cuanto a esto que decíamos del ceder el poder afuera, ¿no? De Mm. que de que la crisis pasa porque estamos, como vos dijiste, la palabra empoderamiento está muy, muy desgastada, pero estamos desempoderados de ese lugar en que no nos reconocemos como fractal de esa divinidad, como potencial, como semilla que se puede desplegar a tener esos talentos, esos dones que decía antes, ¿no? Talentos, esos dones o virtudes, como les dicen, que es sentir el amor, sentir la solidaridad, la compasión, la creatividad, no sé, un montón de cosas que nosotros también tenemos internas. Yo creo que la creatividad es una de las El grandes. hecho de ser creadores Por se eso, a nos eso voy, ¿no? olvida. De tener ¿Mm? tu propia forma, tu autenticidad, tu propia forma, tu propia huella y tu propia manera de hacer lo que hagas. Por eso siempre digo, Ujú, para mí es muy importante para el bienestar tratar de ir lo más cerca posible de nuestro toque personal, de nuestra autenticidad en cuanto a qué es lo que a mí me encanta hacer, hago, como dicen, hago bien, lo hago como con total facilidad y encima a los demás les gusta y les aporta algo. Y la mayoría de las personas hemos estado o han estado, no sé, yo traté toda mi vida de hacer lo que me gusta, he sido artista, siempre he sido un poco rebelde en cuanto a eso
pero empecé a estudiar psicología, que es lo que hacían mis padres, o sea que también fui atravesada por ese mandato familiar y social de que tenés que tener un título y lo que hace la familia y demás. Estudié media carrera de psicología cuando era jovencita y después ya me fui a bailar flamenco y a hacer otras cosas que me rebelé. Pero quiero decir que en general hay como mucho de alejarnos de por qué me voy a escuchar a mi propia voz y mi propia voz me dice que yo haga jardinería y mi familia me dice que en jardinería eso no es para Eso no una da para mujer, vivir. no voy a poder vivir o no es para una mujer porque qué vas a estar ahí cargando bolsas de tierra y no sé qué al sol, no sé, lo que sea, los prejuicios que te hayan cortado ese sueño o esa sensación de que era algo imposible o poco realista. Y para mí pasa capaz por esas cosas hoy en día el volver a mí, como le llamo yo, ¿no? La Mm. espiritualidad de conectarse con uno y con como uno se conecta con uno, se conecta directo con esa fuente, ¿no? De lo divino. O de Dios, diosa, gran espíritu, o cada uno como le dice el origen. Entonces, creo que como dice Paris, el paradigma este de la espiritualidad religión es otro de los que de alguna manera estamos viendo tambalear los falsos profetas y los falsos Gurús. gurús, porque es el momento que tocaba para que eso suceda, para que se quiten los intermediarios, ¿no? El famoso tema de las instituciones, porque el gurú vuelve a ser un intermediario. Y como vos decís, en el momento de la meditación, por lo menos mi experiencia, uno tiene un montón de información. Cuando uno medita así seguido y está como entrenado, digamos, de alguna manera, empezás a ver información. Yo me acuerdo que vi cosas de los chakras, vi cosas de los planetas, digamos, no solo información personal, a veces te empieza a bajar información de cosas que no hace falta que te lo diga Google, después años después capaz empezaba otra gente a decir, me acuerdo que una vez yo vi que teníamos 13 chakras en vez de 7 y digo, ¿qué es esta información? No entiendo nada. Y años después empezó mucha gente a decir que se nos están activando nuevos chakras, que son fue ya fuera del cuerpo y demás, ¿no? Así que tenemos tanto por conocer hacia adentro, tenemos tanto por conocer sin que nos lo digan, sino descubriéndolo. Y como yo decía, quitando cosas más que sumando cosas, porque como también vos decís, está como ese empacho de información, de cursos y cursos y cursos, que hay personas que somos muy curiosas, a mí me encanta aprender más y ver qué más se está descubriendo, la gente le está bajando los canalizadores, mucha gente le está bajando información que antes era imposible saber, ¿no? Sobre Lemuria, sobre Atlántida, sobre nuestra vida como familia estelar, con vida que venimos de, bueno, de familia galáctica y demás, todo quiero saber. Me encanta, es como que por fin se está liberando toda esa información. Ujú. Pero también hay puntos que decís, bueno, lo estoy digiriendo, como dijiste vos antes, lo estoy digiriendo, estoy empachada, me sirve para algo en mi día a día o me estoy distrayendo con eso y no estoy prestando atención a mi propio cuidado, al cuidado de mi familia, a los vínculos, a lo terrenal, al ser un ser humano. Es una adicción, es una cosa como que me mantiene en un mundo así medio mágico y es una forma de anestesiar dolores más humanos que estamos viviendo. Yo tenía un poco el objetivo hoy de sacar a relucir estas temáticas. Sí, como decíamos al principio, sin que sea una cosa así de dar un cierre ni una respuesta. Me encanta lo que dijiste. Ay, ahí veo que hay un mensaje. Tengo la luz tan en los Dice, ojos es que no como veo vivir ni... en dos mundos. Yo por eso me puse las gafas, para Ah, poder ver. Es que acá no veo. Es como vivir en dos mundos, dice Margot Adamo. Sí, y mira que hay un paréntesis que me parece interesante y es que precisamente me parece que está bien uno recibir información y a mí me encanta, o sea, yo, y es más, por lo general, siempre me estoy leyendo más de 5 libros, porque dependiendo del momento, voy y cojo un libro y cojo el otro o repito, me encanta.
Y fuera de eso, a mí me llega información, porque es que la que yo comparto, a mí me llega, yo no lo cojo de nadie, yo no copio nada de nadie, a mí me llega y a veces yo me llega, yo la tengo y veo el video de alguien o veo que alguien comparte algo y yo digo, ok, estamos confirmando, había miedo todavía, después de tantos años, a mí a veces me cuesta creer en que estoy recibiendo ese montón de información y me explican y me ordenan y ya digamos que yo soy mi propia terapeuta porque ellos mismos, mis guías y mi ser superior me ordena cosas. Pero eh, es muy bueno recibir información y, por ejemplo, la canalización de los registros akáshicos trae información y es muy bueno uno ir a que me cuenten cosas. Pero si yo estoy recibiendo información solamente para llenarme desde aquí adentro, desde aquí, desde mi mente, y no me va a llenar el aquí adentro como es lo que estábamos hablando originalmente, entonces, ¿cuál es la idea? Esa idea de que los registros akáshicos son solamente vidas pasadas, me parece que es como la punta del iceberg. Los registros akáshicos es la información de lo que todo está hecho, de lo que todo ha vivido mi alma, de lo que es mi alma. Entonces, una canalización con los registros akáshicos es traer información de todos los planos y a todos los niveles que yo necesito integrar para entender esa pregunta que yo estoy haciendo. Entonces, a mí me llegan a mis terapias de registros akáshicos, a mis canalizaciones, a mis lecturas de registros akáshicos, preguntándome solamente qué fui en otras vidas. A ver, yo tengo una pregunta y es que son de las cosas polémicas que a mí me gustan porque yo soy medio rebelde y no trago entero. O sea, ¿para qué quieres saber qué fuiste en otra? ¿De qué te sirve saber que fuiste un mendigo o que fuiste un rey o que fuiste una mamá que perdió a su hijo? ¿Para qué? Entonces, más bien, uno hace una pregunta clara y si es relevante, tus guías te van a decir, es que en esta vida, en esta otra vida, en esta otra vida, pasó esto, aquello y lo otro, relevante a esto, y por eso tenés eso en proceso y necesitas desintegrar esto porque lo viste para esto, ¿cierto? Esa es para mí la idea. Entonces, ahí es como lo que decía Margot de vivir en dos mundos. A veces es como ese mundo espiritual, pero que se queda en la parte de llenarnos de información para dejar de sentir eso que en este momento, si no sentimos, se encona y se vuelve feísimo. O sea, eso se llena de pus y sale a la luz de alguna manera. Porque tiene que salir a la luz, porque lo que decías es ver, o sea, es que por algo se llama este proceso, este tema, el despertar de conciencia, porque todo parte desde el hacerme consciente. ¿Qué es hacerme consciente? Ver, ver, entonces sí, uno puede repetir procesos, no, pues es que puede, no, va a repetir procesos, porque entonces es la única manera que uno, pues cuando uno está aprendiendo a pintar, tiene que repetir el mismo dibujo 70 veces, cada vez lo hace un poquito mejor. ¿Por qué? Porque cada vez se dio cuenta de un errorcito, pues por eso, así es el proceso humano que hacemos, si no estaríamos allá haciendo ángeles o espíritu y ya, ¿sí? Entonces de eso se trata y de eso se trata, me parece a mí, que es bajarlo a la tierra, darme cuenta, dejar de llenarnos de información, digerirla. Y bueno, ese es el paréntesis que quería hacer a tu cierre. Digerirla y también confiar en que cuando uno, eso que decía yo antes, el ejemplo de la meditación, ¿no? Cuando uno empieza a bajar los estímulos, de que todo venga tanto de afuera, que a veces no tenemos ni la capacidad de digerir o a veces no es resonante con nosotros y tampoco lo Mm, necesitamos. Eh, para mí hay un momento cuando eso ya lo integraste, que empieza a salir de adentro hacia afuera. Vos empezás a recordar quién fuiste, o vos empezás a recordar que tenés una total, conexión o un fractal en Júpiter, no importa. Pueden ser cosas muy locas, porque uno empieza a ver en meditación o cada uno como sea, puede ser como un recuerdo nomás, que tenés un fractal, eso, en una nave o en un delfín, o que en otra vida fuiste la mamá de tu amigo, o no sé, todo eso para mí empieza a pasar porque
está todo en, no sé, nuestro ADN está todo adentro nuestro. Y a veces es todo. mucho más fuerte saber una sola cosa por autoconciencia, por autorrecuerdo, no sé cómo decirlo, que 100 cosas que alguien te diga, ah, puede ser que tengas esto, pero no lo pudiste ver vos mismo, ¿no? Es lo mismo que vos decís cuando a la gente le mandás la grabación y no escuchan, porque está esa resistencia, porque tampoco lo vieron ellos. Eh, Porque es que yo siento que cuando uno lo ve, entiende el por qué y el para qué. Si uno no entiende el por qué y el para qué, no tiene, que se queda sin sentido, se queda sin descargarse, porque no hay una claridad. Por eso a mí me parece que el conocimiento tiene precisamente una función muy clara, que es abrir la conciencia, porque cuando yo